leí ayer que en el programa en Juego de Tronos, yo no sigo la serie, hay un complemento la próxima semana, porque el personaje que todo el mundo quiere, yo no lo conozco, lo sé porque todo el mundo le gusta mucho, Odor, pues hay una revelación la próxima semana y es que van a decir por fin cómo se llama realmente, porque Odor es la palabra que pronuncia, es la única que puede pronunciar, y por eso le llaman Odor, pero él todavía no se sabe cómo se llama. Pero la próxima semana ya van a decir cómo se llama. Pero el problema es que en la traducción española y por lo tanto en todas las librerías hispanas y editoriales pues está puesto Odor. Y sí, lo demás, porque si no, no va a ser lo que no alcanza. Sí, no. Yo voy a y entonces, sí. Y entonces lo que decía es que esto realmente en inglés se llama hold the door, o sea, algo así como sostén la puerta. Y entonces están preocupadísimos a ver cómo pueden traducir eso. Y sobre todo, qué pasa con el doblaje. Y bueno, hay un dramático, visto todo el tema. Y bueno, y entonces ahí voy a recordar a mi amigo Enrique de Vicente para que me sacase de dudas, porque este es un monstruo que sabe de todo. Cualquier tema esotérico o no esotérico lo explica de maravilla. Y además te da unos antecedentes, no sé qué cosas, que uno se queda maravillado. Y a veces en una conferencia uno tiene la impresión de que se pierde, pero no se pierde. El maestro siempre acude a los fans, a los que le seguimos, y sabe decirnos lo que queremos escuchar. Y por lo tanto no se pierde. Lo que pasa es que tiene unas derivadas que nosotros, los portales, no podemos consentirlos, pero es que no consentirlos, que son derivadas, yo hago una derivada de esas y termino hablando de otro personaje. Y no vuelvo ya a Enrique Vicente la vida, porque esto, pero es una vida famosa para volver otra vez a lo que quería decir, que queríamos escuchar. Bueno, pero ahora no se lo pregunto, porque no tenemos solamente una hora por delante, entonces me ocuparía en eso y todavía tendríamos que continuar mañana. Por lo tanto, y además perderíamos una ocasión estupenda para saber qué es lo que pasa con el Vaticano, si es el fin del imperio según las profecías, o es el fin del imperio. Esto seguro que nos va a interesar a todos más y saber qué nombre le van a dar finalmente en español a un personaje de ficción. Bueno, pues como digo, y ya aprovechando que está aquí el de Vicente, pero está repasando esto, por lo tanto yo Bueno, pues estos días he estado escribiendo sobre este es el tercer punto que me conecta con el que Vicente, que no lo tenía pensado en ese momento, pero ahora ya lo he pensado nada más ver que está ocupado. Pues cuando se creó la Sociedad Española de Parapsicología hace 40 y tantos años, vino a entrevistarme un periodista joven de televisión española con su cámara y me hizo una larga entrevista en mi casa, que era entonces el noticiero social de la sociedad, porque acabamos de crearla y no teníamos todavía local ni nada. Y este personaje, andando el tiempo, José Ignacio Gómez Centurión, andando el tiempo, creó una editorial muy prestigiosa, porque primero se quedó en casa y él no tenía ni idea de todo esto de la parapsicología ni nada de eso. Y estuvimos hablando hasta la madrugada, él y yo, porque ya se marchó cámara, aburrido, y nosotros seguimos hablando. Y entonces estuvimos hablando de lo divino, de lo humano y tal, y se quedó muy interesado con todos estos temas nuestros. Y hizo una empresa después, cuando se salió de televisión, que era Hobby Brecht, que editó muchísimas revistas, y entre ellas Año Cero, que es la que ha estado, la que dirigió hasta hace muy poco Enrique de Vicente. O sea que estas cosas de la vida como se van conectando, ¿no? Y aprovecho para contar una anécdota mientras que Enrique ya hace lo que tiene que hacer. Es José Ignacio de Centurión me dijo: oye, cuando haya algo de estas cosas avísame, porque yo para televisión me gustaría grabarlo y tal. Y digo, pues mira, hay un congreso internacional en Génova
yo ahí soy muy amigo del presidente de la asociación, la Sociedad Italiana de Imitación, que lo organiza, por lo tanto tendrás toda clase de facilidades para grabar allí lo que quieras, y tal y que cual. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo es la fecha? Inmediatamente después, estaba muy poco tiempo. Y entonces, bueno, pues vino, ya llega la fecha, me llama hecho polvo de televisión. Oye, estoy desesperado, pues ¿qué pasa? ¿Que no te han dejado ir a Génova? Sí, eso ya me dijeron que sí, que estupendamente y tal. Dice, pero es que resulta que me han puesto un camaragafe que hay en televisión. Bueno, es Ignacio, pero ¿estás seguro? Dice, sí, es un hombre de gafe. Y que ya tiene fama de que estas cosas le sale todo mal a uno con él. Bueno, entonces, no creas en estas cosas, hombre, no, porque yo creo en los gafes, yo creo en todo. Yo ya lo único que creo son los gafes, pero no se lo quise decir a él porque es aceptable. Y entonces, bueno, ya dije, no te preocupes, hombre. Bueno, llegamos a Génova y él me retrasado y ya me llama, bueno, si te cuento lo que ha pasado, no te vas a creer. Pero claro, uno que es los gafes, dice, pero mira, bajando, nos hemos bajado del avión, hemos cogido un taxi, dice, y no te lo vas a creer. ¿Tú conoces algún coche que alguna vez se haya pinchado dos ruedas? Dice, se han pinchado las dos ruedas. Dice, y no se han pinchado una porque así no podemos seguir. Dice, es que es increíble, no teníamos la rueda de repuesto, solamente la de repuesto, y por lo tanto no podíamos seguir. Y por lo tanto hemos tenido que llamar por taxi, no sé qué, estamos aquí arriba. Bueno, y así, yo ahora hablo con Héctor Mengoli, que era presidente. Digo, no te preocupes, yo hablo ahora con Héctor Mengoli y ya cuando llegues podrás hacer algunas entrevistas por aquí previas y tal. Me han dicho aquí que hay un fulano ahora, un tío que se llama Ugijeder, que dice que va aquí a hacer unas cosas y tal, que tocar cucharas, no sé qué cosa rara que va a hacer. Digo, pues mira un poco. Así, bueno, esto es una noticia de la televisión y tal. Esto estamos hablando mucho antes del programa directísimo de Íñigo, de José María Íñigo. Y, pues estupendo. Llega, efectivamente graba Ugijeder, me hace también una entrevista, eso era lo menos porque podía haber hecho luego a la vuelta, no pasaba nada. Y saca el congreso y tal, estaba ilusionadísimo con que todo iba a ser, el viaje que había hecho merecía la pena, ¿no? La televisión lo iba a reconocer. Iba y bueno, ya volvemos, pasan los días, pongo todos los días el telediario y no sale nada. Llama a José Ignacio y ya lo estoy filmando. Me dice, el gafe, el gafe. O sea, el único que me decía es el gafe. Digo, pero dime qué es lo que ha pasado. Es increíble. Es la primera vez en mi vida que se ve una película estando dentro de la cámara. Nunca había pasado. Dice, pero es que hemos tomado otra clase de precauciones. No ha sido por no es que hayamos abierto la cosa. Sí. Y no sé si alguien nos puede indicar cómo empezar a proyectar. Sí. Ya lo hago. Bueno, pues ahora me cambio de chaqueta y soy el técnico, Bueno, muchas gracias. Os decía eso que en mi casa no sé que se salga a las 4 de la tarde. ¿Hay algún problema? Pero puedo cambiar de... A ver, ahora sí se me escucha, ¿verdad? Pedir disculpas también a los amigos en Facebook porque por lo que sea varias personas, al menos Juan Ignacio Cuesta y yo, con los que he hablado, tenemos el Facebook Offside, al menos desde ayer. Bueno, yo he estado corriendo, ayer quería haber colgado, hecho el recordatorio, lo ha hecho un amigo, pero en fin. Y leo el título porque realmente, como doy muchas conferencias sobre temas similares, insisto, que el problema es una ventaja para mucha gente de todo el mundo cuando se graban las conferencias,
El inconveniente es que, bueno, uno se tiene que preparar una conferencia nueva cada vez, porque si no, la gente dice, ya la he visto, o oye, hay mucha gente que la ha visto y no va a ir. ¿Por qué titulo El Papa Francisco y las profecías hacia el fin del Imperio Vaticano? Bueno, porque como voy a comentar, si las profecías que hay en torno a esto se cumpliesen, el fin del Imperio Vaticano sería inminente. La parte positiva que diría Ramos, que es un experto absoluto en creencias, aquí sí, ¿vale? Pero además es un escéptico, entre otras muchas cosas, en cualquier cosa que ahora tenga que ver con la adivinación, pero yo lo subrayo esa parte. Afortunadamente, las profecías que son a fecha fija no se cumplen. Aunque algunas profecías sí se han cumplido y algunos eventos a fecha fija sí. En concreto dos, no voy a extenderme en ellos, anunciados por infinidad de, sobre todo, astrólogos y videntes, como la fecha exacta de la Revolución Francesa. Entre otras, por nuestro madrileño de adopción, catedrático don Diego de Torres Villarroel, que, como recordó una vez en la clave Calvino, lo había aprendido en el colegio, dijo con toda precisión el año, solamente con un año de error, en el que había una conjunción planetaria verdaderamente terrible para la corona francesa y para el Papa. Bien. La cuestión es, hay otra, el gran incendio de Londres y la gran peste, también fueron anunciadas, entre otros, por John Lilly, que dibujó hasta tal punto en uno de sus almanaques lo que iba a ocurrir con tal precisión que fue considerado culpable de una conspiración que hubiera provocado el incendio. Lo que pasa es que la peste era un poquito más complicado. En fin, haría falta llevarse a un suicida, y en aquella época no lo sabía, ahora sí, los islamistas sí, con que tuviera peste, que hubiera adquirido la peste y que fuera allí para extenderla. Bien, en cualquier caso, lo importante, yo quiero partir de algún sitio y de lo que parto es de la elección del Papa Francisco, y lo que comento con el más absoluto respeto a todas las creencias. Yo decir que yo soy creyente, yo tengo mi convicción, no me considero creyente, soy cristiano pero no creyente, porque me considero cristiano gnóstico, y el gnóstico es a través del conocimiento, de la iluminación, de lo que se tiene una percepción, se supone, pero no a través de la creencia, el dogma instaurado. Pero dicen los creyentes, porque así se lo ha contado, los dogmas de la Iglesia instituidos por el Imperio Vaticano. Recordemos, si yo hablo de Imperio Vaticano, es porque ese imperio empieza a forjarse en el siglo IV, con el reconocimiento formal de Constantino, con la fusión que hace Constantino de, sobre todo, dos cultos, tres, Natalis Solis Invictus, el culto de Mitra, del que era sacerdote, con el cristianismo romano, con una de las muchas iglesias o comunidades. Por cierto, la iglesia mater estaba en Jerusalén y luego era la iglesia, y un obispo de esa iglesia exilada, pero no era el de Roma era uno más. Pero como estaban ya muy desconectadas, se convierte por acto y obra de Constantino en la iglesia no madre, sino única. Es muy interesante, no me voy a extender en ello, ver, porque está documentado incluso al pie de algunas de las estatuas, que algunos de los primeros papas eran no solo papas, pontífices de la Iglesia Católica y antes de eso obispos, sino que además eran eran sacerdotes de Mitra. Es decir, no solo Constantino era un sacerdote del dios Mitra y solo se convirtió, se bautizó en el momento de su muerte, sino que además sí lo era su Santa Madre, como santa y prostituta sagrada, como su Santa Madre, sí lo era, conversa. La cuestión es que desde entonces han venido implantando una serie de dogmas que nada tienen que ver con los evangelios, ni incluso con el Nuevo Testamento, con las cartas, etc. Entre otros, que al Papa la
Yo en cualquier caso creo que sí lo ha sido, al menos en una ocasión reciente. También quería comentar que la figura del Espíritu Santo es una traducción que se hace en el dogma cristiano de algo muy real en lo que creyeron los gnósticos, y todo la tercera persona, por decirlo así, de la divinidad, era una persona femenina, era el espíritu de la Santa Sofía, a la que está consagrada en la Iglesia Ortodoxa. Sigue teniendo mucho peso la Catedral de Estambul, entre otras cosas, que antes era mezquita. La cuestión es que, digamos, con ese dejar de lado a esa diosa, a esa parte femenina de la divinidad, marca ya una trayectoria para el cristianismo. Y es una trayectoria absolutamente machista, de la que próximamente hablaremos, no sé aún cuándo, tenemos un montón de programas en cuarto milenio, que impide que las mujeres sean sacerdotes o sacerdotisas. Y si lo han sido en ocasiones, y yo defenderé frente al doctor Piñero que sí, en documentos que no les avaló, documentos apócrifos, pero que en el siglo II existía, según documentos del siglo II, una iglesia de María Magdalena. Pero la cuestión es que los cardenales, como sabéis, se reúnen en un cónclave y allí eligen un papa. ¿Qué ocurre? Que en una ocasión os decía, al menos creo que el Espíritu Santo obró, que fue cuando eligieron al, para mí, santo y mártir papa Albino Luciano, que adoptó el nombre de Juan Pablo I, por primera vez en la historia. Por primera vez unió el nombre de dos cristianos, o sea, de dos, un apóstol y otro apóstol abortivo, por llamarle de alguna manera, que eran los dos gnósticos. Es decir, Juan era realmente el único evangelio suyo que aceptaban los gnósticos y que aceptaron siglos después todas las corrientes gnósticas, aunque en ocasiones cambiaran su figura con la de el evangelista con la del bautista, los masones, los cátaros, corrientes de las más diversas, siempre estaban bajo la vocación de Juan. Y Pablo, que todos los datos apuntan a que era un gnóstico, los gnósticos eran corrientes muy diversas, pero que hace una conversión, digamos, del gnosticismo, hace una traducción del cristianismo en clave gnóstica del mito cristiano. Es el que crea el mito cristiano. Eso daría material para otra conferencia. No quiero extenderme porque a lo largo de esta vamos a ver que aparecen materiales de una veintena de conferencias. Lo importante es que Albino Luciano era absolutamente inesperado. ¿Por qué? Porque le eligieron para desempatar de alguna manera. Los dos grandes bloques que siempre entraban en una colisión mortal en ocasiones, en los cónclaves, una colisión por el dominio material de la Iglesia y del poder que significaba, no lograban ponerse de acuerdo en sus candidatos. Esto no es nada o esotérico o de conspiranoicos, no. Eso buscan en la Wikipedia el cónclave correspondiente, y si no viene suficientemente extenso en castellano, lo buscan en italiano o en inglés, y van a encontrar el relato de quienes, aunque todo es secreto, finalmente lo importante siempre se sabe. Es decir, hay más de un cardenal que falta el sacro juramento en nombre del Espíritu Santo y se va a dar la vida. La cuestión es que este buen hombre le nombraron papa porque había que desempatar entre esos dos bloques. Lo que no sabían, creían que era ese papa bonachón, con ideas muy utópicas y que iban a poderle amargar la vida y hacerle que finalmente cediera y dejara en manos de la curia conducir la barca de San Pedro, que era lo que han hecho siempre la curia. Se equivocaban en una cosa, ¿en quién iba a permitir eso? No se equivocaban en que era un hombre muy frágil, de frágil salud. Y a esa frágil salud fue la que atribuyeron su muerte de forma inmediata, 33 días después. Hay dos grandes libros, dos grandes investigaciones en torno a su muerte. Una, la de un periodista inglés, que es
en nombre de Dios, creo que se llama en nombre de Dios, en nombre del Padre, que afirma claramente, muy documentadamente, que fue un asesinato, fue un envenenamiento, llevado a cabo por uno de 4 personajes, por algunos personajes, vamos a ver quiénes son luego, que todos tenían relación con la logia P2 y con el Banco Vaticano. Y luego, a raíz del escándalo que se provoca, la curia encarga a un periodista católico irlandés que escriba otro libro, no recuerdo ahora el título, está publicado también en castellano, y en ese libro él al final sostiene una tesis distinta, pero a fin de cuentas apunta a los culpables. Dice que murió de muerte natural, pero su muerte fue provocada por la curia, porque dejaron caer encima de él un peso aplastante, le amargaron hasta provocarle un ataque al corazón. Es decir, que la familia, a la que no permitieron, no solamente no le permitieron hacerle la autopsia, porque no se puede hacer la autopsia según esas leyes vetustas que dicen el Vaticano a un papa, porque si hubieran hecho la autopsia hubieran descubierto que muchísimos papas habían muerto envenenados, entre otras cosas. Eso está documentado en cualquier historia de los papas. Pero lo importante es que la familia están convencidos de que fue asesinado. A ver, ¿se ve bien? ¿Sí? Ahora, bueno, ¿no? A ver, ahora sí. Aquí, este otro, vale. Ahora, sí, bien. Sí, sí. Ahora, sí. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha ahora? Sí. Es que había estado tocando y hace falta coordinar los botones. Bien. La cuestión es que la familia está convencida de que le asesinaron. Y entre otras cosas, y con eso anticipo un poco el tema futuro de la mujer en la iglesia, él tenía 4 cartas, así me lo ha permitido ver, las fotocopias que tiene el padre Jesús López Say, autor de 2 libros sobre el asesinato del Papa y una biografía suya, y muy amigo de la familia. Digamos, esas cartas, además de un tema fundamental, central, focal, que está bien documentado, que él manifestó la intención, su santa intención, de sacar a la curia del Vaticano y llevárselos a un monasterio y convertir el Vaticano en lo que es pero grande, en un museo, para poder tener más recursos y poder ayudar a los pobres, cosa a la que veremos está dedicado nunca o más allá de un 20% del dinero que se recauda, y esto es parte de la tramoya de esta conferencia. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Y qué verdadero de cabeza y amenazas de muerte está provocando a Francisco como les ha provocado a uno de sus predecesores? La cuestión es que él, primero, tenía una carta sobre devolver a la mujer el papel importante en la iglesia, que fuera copartícipe de la iglesia, más allá de unas monjas que son meras siervas del Señor, dicen, más bien siervas de los mansos y de la organización. Segunda, que la iglesia, que fuera retornando poco a poco a la iglesia primitiva, hacia la desaparición de la figura del Papa, corregida, él no planteaba eso, sino corregirla por las asambleas de los obispos. Tercero, había una carta dedicada a devolver el papel de primacía de los pobres en la iglesia, en nombre de las bienaventuranzas. En fin, eran razones más que suficientes, esas, como para que en la curia corriese la boda de marica contigo. En fin, me van a perdonar que mi lenguaje sea de ese tipo, pero hay cosas que como cristiano, que me considero, por supuesto, cristiano hereje, y si hubiera sido otra época, a quemar, a degollar y a quemar, me consideraría la curia, como dando a otra gente, esas cosas me ofende bastante que se hagan en el nombre de Jesús.
ha habido muchas cosas, bueno, esta es la historia de fue declarado Juan Pablo I, cosas sobre las que no me puedo extender, que es, por ejemplo, otro gran escándalo que fue el caso del triple crimen de la Guardia Suiza, en el que murió el jefe de la Guardia Suiza, otro guardia y la mujer del Guardia Suiza. Al final quisieron reducirlo todo en que había un lío o un intento de lío amoroso entre el guardia y la mujer, que era una colombiana, y a eso lo quisieron reducir, pero era del todo imposible. Hay un libro sobre eso publicado en castellano que demuestra que era imposible. O sea, no podían haber. Hubo, y hay pistas de ello, unos agentes asesinos profesionales que entraron a los tres por todo un lío de poder y de dinero muy gordo, porque representaba el jefe de la Guardia Suiza y su mujer, sobre todo, representaban la facción vaticana. En aquel entonces hablamos de años 70 y luego 80, en Juan Pablo II. Y el otro representaba la llamada facción masónica. Vamos a ver, no es que hubiera una facción de masones, no. Se la llamaba así porque la forma de organizarse de la curia de esa facción era la misma forma, el mismo organigrama masónico, y luego además se suponía que en ella había varios miembros, o bastantes miembros, de la llamada Logia Vaticana, que la sospecha es si hay una o hay varias, porque hay varias dependiendo de diferentes obediencias. Lo cierto es que hay evidencias más que suficientes de que lo último que leyó Albino Luciani antes de morir fue una lista de supuestos masones que compondrían la Logia Vaticana, que había publicado un diario dirigido por un periodista que había sido miembro de la Logia P2, había investigado, perdón, me estoy confundiendo, Mino Picorelli, y que finalmente acaba poco tiempo después de eso, y no por ese motivo, sino porque estaba investigando las conexiones entre la Logia P2, la Logia Vaticana y la mafia. Le pegaron un par de tiros cuando entraron en su coche. La cuestión es que él leyó aquella lista, no en la cama, sino aquella tarde. Se sabe porque hubo miembros de la curia con los que lo comentó, estaba indignado, dijo, esto no puede seguir así. O sea, es imposible que la Iglesia siga excomulgando a quienes son masones, a católicos que son masones, y que haya una infiltración dentro de la Iglesia conectada con la Logia P2, que entonces no se conocía como tal, porque todavía no había estallado el escándalo, y con la mafia. Eso sí era razón de peso para matarle. Ahí tenemos al bueno de Albino Luciani con el cardenal Wojtyla, antes de que Wojtyla fuera, obviamente, no sabía que iba a ser su sucesor. Y bien, vamos a otro punto importante, y es a quien va a suceder a Wojtyla, que es el cardenal Ratzinger. Y con un punto concreto antes de hablar de Ratzinger es con la dimisión de Ratzinger. Bueno, renuncia le llama. Es decir, renuncia de tal forma, como somos nuestro rey, que él sigue siendo pontífice emérito y sigue el otro siendo pontífice. Han dicho que esto no había una renuncia papal así desde no sé cuándo, han dado las fechas. Bueno, yo les digo, una renuncia así no ha habido nunca ninguna en la historia. Ninguna en la cual en esas circunstancias haya renunciado y haya seguido siendo papa emérito. No. Renunciaron siempre por luchas salvajes, como había en el primer milenio, entre los diferentes príncipes romanos, toda la lucha por el poder, que trataban de colocar a alguien de su familia o a alguien de su entorno cercano en el trono de San Pedro. Tenemos así, en ese siglo, en ese milenio y también en siglos posteriores, como hay papas que son hijos y nietos de otros papas, y un larguísimo etcétera. ¿Por qué? O sobrinos, porque ese nepotismo se debía a las casas romanas, como trataban de, primero, a los príncipes romanos, que muchos crearon muchos principados,
trataban de convertirles en príncipes de la Iglesia, es decir, en cardenales, y luego que llegaran al poder. Hay un solo caso que se cita como fuera de todo eso, que es el de Clemente V, pero es un caso también muy anómalo. ¿Por qué? Porque Clemente V era un pobre monje ermitaño que vivía apartado ahí en una montaña, y en una de esas luchas, como la que se dio cuando nombraron al santo Juan Pablo I, para evitar una guerra total, decidieron en conjunto que iban a nombrar a un papa que fuera un títere y que, quien pudiera moverle de los hilos mejor, le movían, pero no había esa lucha. Así que fueron a la montaña, le arrastraron guardias armados y a la puerta le pusieron la tierra. Él aguantó unos meses hasta que no pudo más, porque para él era sacrilegio lo que le estaba cometiendo, era absolutamente execrable. O sea, estaba manchando con lo más sucio el trono de San Pedro. Así que este buen hombre dijo, renunció y quiso volver a su vida como ermitaño. Bien, hay versiones históricas, pero lo que sabemos de él por verdad forense es que no hace tanto tiempo se encontró su calavera atravesada por un clavo. Es decir, ese fue su triste destino por renunciar. Así que alguien me tendría que convencer de que ha habido casos anteriores. No, más bien hay muchas razones que tienen que ver con eso. Lo vamos a ver luego. Las razones que tienen que ver son, para mí, fundamentalmente, que exactamente un año antes había publicado un diario italiano toda una serie de revelaciones, escándalos, de historias, las voy a resumir así, según las cuales el Papa había dicho un cardenal y luego un obispo en diferentes lugares, iba a morir en un año. Bueno, un año después, exactamente, vamos a ver luego la portada del diario que publicó eso, el jornal El Fatto Quotidiano, el hecho cotidiano. De tal forma que él decide renunciar. Pero lo anuncia no en cualquier fecha, sino en una fecha especial, un 11 de febrero. ¿Por qué digo fecha especial en cuanto a lo del día 11? Bueno, por toda la historia que hay. Hay mucha gente desde hace décadas, hablo de décadas, que de repente ve en los relojes, por reducción selectiva puede ser, pero yo por lo que he estudiado, por lo que ha ocurrido a mí a otra gente, incluyo entre ellos varios científicos y varios médicos, me dicen objetivamente que no es así, porque es muy difícil, porque van conduciendo justo de 11 y 11. No sé si a algunos ha ocurrido eso, una obsesión por el 11. Bueno, parece que hay pocos. Bueno, hay más. O sea, hay unas 8 personas. No, más. Por lo menos 9 personas conmigo. La cuestión es que eso es muy anterior al 11 de septiembre. Tanto es así que en año cero, que yo, es una cosa muy loca para hablar de ella, pero publiqué un artículo antes del número 20 sobre una cosa que llamaban el portal 1111, algo que habían abierto en Egipto, que hicieron ahí una reunión en torno a la pirámide. Yo no estuve, por cierto, en esa reunión, aunque sí estaba en Luxor en aquel momento. La cuestión es que, no estaba en Luxor. Era mi primer viaje a Egipto, con la que luego fue mi mujer, y estábamos por allí más o menos, o acabamos de echarnos. La cuestión es que en un día 11 tiene lugar el atentado del 11 de septiembre, con toda una lista de coincidencias en torno al 11, que habréis visto por ahí publicadas, yo publiqué en la revista que salió 2 semanas, 10 días después, publiqué ya un listado, y el 11M, y así está un total he elaborado unos 40 acontecimientos de la última década y media, importantes que tienen que ver con el 11. Por supuesto, también el 11 de marzo, el gran tsunami y uno de los mayores terremotos en la historia en Japón, que provocó esa catástrofe en la central de Fukushima,
un 11 de marzo, o también el terremoto de Lorca. El terremoto de Lorca, que yo, recordando que un astrólogo y astrónomo italiano ya muerto, él había previsto un terremoto para esa fecha en Roma, yo publiqué una nota en Facebook horas antes de ocurrir el terremoto de Lorca, o publiqué una nota según la cual yo había visto perturbaciones, bueno, más que yo, mi mujer, que ve eso más. Habíamos estado en un lugar telúrico muy importante, en la iglesia de la Veracruz, que aquí Ramos y Mari se acuerdan porque es importante para mí, porque ellos estuvieron en mi boda. Es un centro telúrico importante, habíamos estado ahí, habíamos notado perturbaciones de las corrientes telúricas, mi mujer más que yo, y por el camino no paramos de ver, me decía, pero lo que hacen las aves no es normal, que era bajar a la carretera y dijo, va a haber un terremoto. Así que yo publiqué eso diciendo, no en Roma, pero, y más bien en España, horas antes de que ocurriera. No hay adivinación ahí, sino hay simple deducción. Siguiendo con esa deducción, que yo, para mí, tenía que ver con, digamos, la gran vena telúrica que une Lorca con Roma, y también con otra serie de líneas que no son realmente fallas sísmicas, sino de otro tipo, deduje un par de cosas y publiqué también en el Facebook, por ahí está. Lo publiqué como nota para que sea fácil de localizar. Quien quiera puede consultarlo porque en breve, digamos, reconvertiré mi Facebook en un Facebook de seguidores porque ya no puedo atender tanto, crearé uno nuevo y desaparecerá eso. Pero publiqué una foto del volcán, yo no recuerdo si era del Vesubio, y eso lo publiqué una hora antes de que hubiera la noticia de que había entrado en erupción el Vesubio. Un día 11, os comentaba a título anecdótico, cosas de días 11, ha habido multitud de terremotos, pero lo interesante es que el día 11, que anunció su renuncia el Papa, ocurrieron docenas de cosas, de hechos extraños. Algunos lo podéis localizar en la Wikipedia, yendo al año 2011, es que no recuerdo en qué año dimitió este Papa, creo que fue 2011, creo que fue 2011 o 2012, no lo sé muy bien, 2011 creo, el día 11 de febrero. Luego lo vamos a ver en alguno de los periféricos. Y vais a ver que ese día y los días inmediatamente anteriores hay una concatenación extraña de catástrofes, sobre todo de accidentes de todo tipo, y ese mismo día, digamos, hay un fallo en la central de Fukushima, digamos, sube la temperatura, hay un fallo garrafal en la central de, digamos, de Chernobyl. Me venía el nombre de Genjo, que es lo que significa Chernobyl, que es esa foto. Cayó un rayo que fue fotografiado. Muchas veces caerán rayos sobre el Vaticano. Bien, ¿y qué ocurre? Que ese día estaban especialmente atentos a algunos fotógrafos. Pues sí, pero yo creo que en el Vaticano siempre hay fotógrafos turistas y tal. Y era un rayo bien visible, era como un signo. También hubo un fenómeno muy anómalo que apareció toda una zona cubierta de arañas negras en el cielo. Y no hay que olvidar, primero, que la adaptación digamos, que ha dado muchos con la araña, con la curia, pero sobre todo de la araña negra, entre otros Blasco y Galle, con los jesuitas. Y el siguiente papa iba a ser el papa jesuita. Blasco y Galle tiene una heredera que se llama la araña negra. Cualquiera puede ver que es una vieja tradición. Ese mismo día, el gran e imponente líder Nieto, tratando una vez más de contrarrestar su evidente impotencia que le lleva a matar a su mujer por serle infiel y a toda la familia de paso para que no digan a nadie lo que sabían, pues él, tratando de emular de otra manera las hazañas sexuales de su padre, que era el mayor violador de Corea del Norte, ha
hace estallar la primera bomba atómica en Corea del Norte. Realmente era a la hora, digamos, eso estaba ocurriendo cuando todavía era día 11 en Roma, es el día 12 allí. Hay también otro fenómeno anómalo ese día, que es un montón de burbujas, extrañas burbujas, de las que luego no he vuelto a seguir la pista. Si vi las fotos en su momento. Púrpura también invaden un campo, nadie sabe dónde proceden, no olviden la relación entre la púrpura y el papado. Y ese mismo día, no sé si es ese día, perdón, ahí no quiero confundirles, o al día siguiente, hay ahora recuerdo, es al día siguiente que pasa por el cielo de Rusia un gran meteorito, una gran bola de fuego en pleno día, os acordaréis todo de ello, y se sabe después que es como consecuencia del asteroide más grande que ha pasado más cerca de la Tierra desde el tiempo que lo vienen registrando, haciendo el seguimiento, que le hubiera faltado un poco para impactar con la Tierra, y era un fragmento de ese asteroide. Su máximo acercamiento se le llamó el asteroide, no recuerdo en este momento, era un nombre un poco lúgubre. La cuestión es que justo ese día era su máxima proximidad. Bien, la cuestión es que hay un montón de motivos que llevan a renunciar al Papa. No quiero con eso faltarle al respeto, no, es un chiste encontrado por ahí, pero yo decía, a este Papa no le va muy bien. Cuando veía en Madrid, ¿quién vio por televisión al Papa cuando vino a Madrid a Cuatro Vientos? Y los Cuatro Vientos hicieron honor de su sacro nombre. ¿Quién le vio por la televisión? Bueno, recordaréis que al pobre no pasaba, o sea, todo eso que se veía, que le iba ocurriendo por todas partes, lo de Madrid fue apoteósico. O sea, hasta salió volando el palio. Pero el pobre hombre tenía eso le acompañaba. Mi amigo Ramos, que no cree en nada, fundamentalmente, menos en los gafes, como él ha dicho, diría, es que gafe. Como Papa, desde luego lo digo, anteriormente no. Porque seguramente estaba haciendo muchas cosas muy contradictorias con lo que hacía. Ahí tenemos el periódico, dice El Hecho Cotidiano, Vaticano, trampas y venenos, complot contra el Papa, dentro de 12 meses morirá. Y 12 meses después, efectivamente, es cuando él presenta su dimisión. ¿Por qué? No lo sabemos. Una hipótesis podría ser porque le dieron un ultimátum. ¿Quién? Las mafias terribles contra las que desde su nombramiento ha tenido que luchar y mantener el tipo del Papa Francisco. No es una especulación, es la información que me hicieron llegar en su momento con autorización para revelar el hecho, pero no la fuente. Me hicieron llegar fuentes más que bien informadas de los jesuitas, según las cuales los jesuitas y los franciscanos formaban una verdadera guardia de corps, no solo física, sino también dentro de la curia para proteger al Papa de los muchos ataques y de la amenaza de muerte que pesaba sobre él, diciendo que estaba amenazado de muerte por la mafia. Esas mismas fuentes, cierto es, después, por sus excesos izquierdistas, profeministas, digamos, en la misión de la homosexualidad, justo después de eso dicen que no, que él está ya vendido. Yo tengo mis sospechas de que esté vendido, pero es una incógnita. ¿Por qué sospechas? Porque yo siempre he pensado, ¿por qué Francisco no dice, por muy atadas que tenga las manos, no ahora, desde 2011, que también, perdón, lo recuerdo, en 2011, en febrero del 2011 es cuando comienza la primavera árabe en enero, a finales de febrero digamos en Egipto, pero anteriormente en Túnez, a raíz de la guerra en Siria, que comienza primero como rebelión y luego como guerra civil en 2011, porque
no ha dicho, hace mucho tiempo, la colecta de este domingo en todas las diócesis de todo el mundo irá destinada íntegramente, bueno, al menos lo que como cualquier ONG se pierde por el camino, pero al menos vamos a decir un 50%, porque el resto probablemente se pierda. Va a ir destinada no a los refugiados, porque ahora ha cogido unos refugiados, sin importar la religión, me parece muy bien, pero a las iglesias perseguidas de Siria. Porque no hay que olvidar que en Siria existen varias iglesias que han tenido total libertad de actuación y protección absoluta bajo el régimen del dictador Al-Assad y del padre de ese dictador, que eran nuestros dictadores, como lo era Gaddafi y como lo era Saddam Hussein, nuestros benditos dictadores, hasta que no interesó más que siguieran siéndolo. Es como, le digo todo esto porque la invasión de esos países que ha provocado el infierno que hoy vivimos y el infierno infinito que vamos a vivir, no olviden que el ISIS lo ha provocado la invasión de Irak, ahí es donde nació. Luego se extendió con la invasión de Siria y luego con la de Libia. Es en esos tres países. Y eso es algo que han provocado nuestros gobiernos, con nuestro gran gobierno americano y todos los que le apoyan, con nuestro consentimiento. Bien, la cuestión es que siempre me planteaba por qué no dice que vaya destinado a esas iglesias perseguidas, que eran masacradas. Pues no, me quedé siempre con las ganas. Sigo. La cuestión es que se publicó un libro en vida del Papa Ratzinger, Su Santidad, las Cartas Secretas de Benedicto XVI, de Gianluigi Nucci, que es el mismo autor muy conocido en Italia, de Vaticano S.A. Los dos libros están publicados en castellano, por si los quieren consultar, sobre los documentos que le habían sido revelados en el primer Vatilix por el ayudante, el asistente del Papa, que le dieron ahí, y que eso le valió a ese pobre hombre ir a la cárcel. Digo ese pobre hombre porque todo hace pensar que lo había hecho como protección del Papa, al igual que en el segundo Vatilix, el actual, también como que se revelen cosas de lo que está ocurriendo en torno a Francisco. Tanto es así que él va a la cárcel vaticana, porque él era miembro, digamos, del Estado Vaticano, era un ciudadano vaticano, no italiano, y viviendo en unas condiciones muy buenas, y al cabo de los 3 meses el Papa, le concede el indulto. ¿Qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso está el IOR, el Instituto de Obras de la Religión, de Obras para la Religión. Este es un vídeo que es tras el dinero y los paraísos fiscales. Toda la historia del IOR. El IOR es muy antiguo y si se habló en aquel entonces de los cuerpos vaticanos, se hablaba con razón. Porque el IOR, desde su creación a principios del siglo XX, ha intentado invertir el dinero que iba recibiendo en múltiples negocios. Entre esos negocios está bien documentado. Había una cantidad mínima, por ejemplo, en una fábrica de preservativos. En una época, estamos hablando hace 60 años, 70, cuando eso era pecado mortal, usar preservativo. Iba en contra de las leyes divinas que eran crecer y multiplicar, bueno, las leyes que ellos habían adoptado. Pero lo más escandaloso era la gran inversión de la banca vaticana en la fábrica, en ciertas fábricas de armas, sobre todo en la Vereta. Tanto es así que la Vereta, tras esos escándalos, cambió totalmente, digamos, su junta directiva, borró hasta el mínimo rastro, y en Internet solo van a encontrar en las juntas directivas de la Vereta miembros de la familia, otros accionistas, pero afortunadamente hay libros de la época que lo demuestran así. La cuestión es que tras eso, tras todos esos escándalos que fueron los que provocaron la muerte de Juan Pablo I, estaba poco a poco, ese dinero fue siendo manejado por el Banco Ambrosiano. ¿Por qué? Porque habían encargado, Pablo VI encargó de las finanzas vaticanas a un prohombre vaticano, al título de nobiliario, es un caballero del Estado Vaticano, que es el que tienen abajo a su izquierda,
es el que crea el banco, la banca ambrosiana para manejar el dinero vaticano y empieza a crear toda una serie de chanchullos. Digamos, irse de la lengua y tratar de tirar de la manta y no hacer lo que le dicen en esos chanchullos es lo que le vale al señor que tienen arriba a su derecha, que es Calvi. Otro católico, por supuesto los dos católicos prominentes, le vale ser ahorcado en el puente de los Frailes Negros en Londres a la mañana masónica. Ahí aparece por se dijo que se había suicidado. En cualquier caso, lo que se supo después es que los dos eran miembros de la logia P2, como lo era el que tiene en la parte inferior derecha el cardenal Marcinkus, poderoso miembro de la P2, que sin embargo, aunque había pruebas de que lo era, Juan Pablo II mantuvo a su lado. Porque, en función de dos cosas, el primero era su guardaespaldas más bien, era un gigante americano. Segundo, él había hecho la conexión, digamos, con toda una serie de líos para cubrir el desfalco que había en el Vaticano, en el que a través de, aunque él era masón, a través del Opus Dei, se obtuvieron parte de esos fondos. ¿Saben quién facilitó parte de esos fondos? Luis Molinos. Eso está documentado en cualquier libro de la época. O sea, ¿qué ocurre? Que luego no quisieron reconocerle. Era una historia, una tramoya tan oscura que no quisieron reconocérselo, pero pagó bastante dinero en su momento. Que luego la obra y un determinado banco, que como saben muy bien, mi amigo Ramos, que ha sido directivo de un banco, un importante banco ligado a la obra, no quisieron respaldarle. La cuestión es que el gran maestre de la logia P2 es el señor este que sale haciendo hola y que, pese a que se descubre, porque lo descubren los guardias italianos en una de las requisas que hacen en una casa de la logia P2, descubren documentos que demuestran que son miembros de la logia P2 y están, digamos, implicados en sus chanchullos, miembros de todos los partidos políticos, menos el comunista. Uno, no porque los comunistas fueran mejores, no, es que eran el enemigo a abatir dentro de una trama más compleja a la que servía de hace mucho la P2, que es la Operación Gladio, que eran los ejércitos secretos de la OTAN en Europa, creados a partir de 1946 como un ejército, una quinta columna. En inglés, de hecho, se llamaban Style Behind. La quinta columna para, si cualquier país era invadido por Stalin, o después, si llegaban al poder los comunistas, formar una quinta columna de insurrección armada contra esa ocupación comunista. Bien, lo interesante es que, según han reconocido presidentes de gobierno, primeros ministros italianos como Giulio Andreotti y otros, que estaban implicados en la trama, habló ampliamente, no habló de la P2, habló de la operación Gladio, Stay Behind. Entre otras cosas por cuestiones de venganza, porque él había aparecido implicado como un famoso pope de la televisión italiana, incluso de italiana, que luego llegó a primer ministro de Italia, que es el único gran miembro de la P2 que sigue en pie, que sigue teniendo poder y que se ha dicho luego que seguía siendo miembro de la logia P4, porque se habla de otras logias posteriores. La cuestión es que se demostró que la logia P2, sirviendo también probablemente a la operación Gladio, habían organizado atentados de extrema derecha y de extrema izquierda en Italia, como el atentado de extrema derecha de la estación de Bolonia o los atribuidos no, llevados a cabo por las Brigadas Rojas, que servían sin saberlo a la operación Gladio. Como, desde mi punto de vista, sirvió la operación, es mi creencia, y sería material de una conferencia, sirvió ETA en ocasiones a la operación Gladio. Como, de forma muy indirecta, en la operación Ogro, en la cual
interesaba que desapareciera Carrero Blanco, y ETA hizo de brazo ejecutor. Quien lo planificó se sabe que era un exagente de la CIA, un súper experto, que había sido el mismo cerebro de dinamitar al padre, perdón, al tío del príncipe Carlos, Lord Mountbatten, porque era indeseable en ese momento, aunque había sido uno de los nobles más importantes de Europa. Lo recordarán que nadie ha visto la película Gandhi, como el último virrey de la India, íntimo amigo de Gandhi, y de paso diré, fan de la parapsicología y super fan de los hombres. Le metió, era suscriptor de la revista de los platillos volantes y le metió en todo eso a identificarlos. La cuestión es, o dice Ramos, me voy de un lado a otro, pero bueno. La cuestión es que les decía, en España no hay duda en un libro de Daniel Glanzer, que es asesor ahora de terrorismo para el gobierno de Obama, sobre Operación Gladio. Se explica cómo en España, sin duda, todas las maniobras de desestabilización de la democracia española, ojo, probables obras de ingeniería social, como la matanza de Atocha y las otras que lo rodearon, eran obra de la Operación Gladio. O sea, muy curioso. Resulta que al final, gente que eran pues allegados a los guerrilleros en Cristo Rey y que creían ser franquistas cuando Franco había hablado de la conspiración judío-masónica, en el fondo estaban directamente ligados a la logia P2, a la que habían pertenecido, entre otros, Perón, su mano derecha López Rega, uno de los mayores criminales, el que creó la Alianza Argentina Anticomunista, que iba a meter a la gente por la calle, y Pineda y otros militares golpistas. Eran miembros de la logia P2. Y hay una foto muy interesante en la que se ve cómo Perón está besando la mano y el anillo masónico de Lichiotti. O sea, es discutible. Lo único que ahí se llamaba de otras maneras, entre otros la logia Anael, la logia de la Anael. Cuidado, una logia cargada de magia, de rituales mágicos allí, y cuando estuvieron aquí en la zona de Moncloa viviendo con López Rega, una serie de cosas fascinantes. La cosa, Banco del Vaticano está bajo sospecha. Ese director del Banco Vaticano, en época de Juan Pablo II, sí, cuando llega Benedicto XVI, decide cambiarle por este otro que es todavía más sospechoso, porque, no, sospechoso en un sentido, porque resulta que era la empresa de la que había sido presidente, era una empresa que construía barcos de guerra, armamento, etc. Pero bueno, parecía que lo tenía más bajo control porque era alemán, como Ratzinger. Y al trasfondo de todo esto, con Ratzinger llega una gran lumbrera, y gran personaje de la historia oculta al poder. Necesitaría un mínimo una conferencia para hablar de sus hazañas. Hazañas que me llevaron a pensar quién era el último papa, o el penúltimo papa que anunciaba San Malaquías. Os explicaré por qué. Es el cardenal Tarcisio Bertone. Pero resulta que si uno se va a la Wikipedia, descubrirá que Tarcisio, o en castellano no sé si es Tarsicio, como San Tarsicio Bertone, es uno de los tres nombres. Se llama realmente Pedro Tarsicio María Bertone. Y ha nacido en un pequeño pueblo de 6.000 habitantes que se llama Romano. Así que yo dije, él está Pedro Romano, el último papa anunciado por San Malaquías. Me equivoqué como tantas veces. Pero yo decía, no, es que no hay duda. O sea, si llega al poder, el Vaticano se viene abajo, porque es como que llega el demonio al poder, el demonio absoluto. Bueno, ¿por qué es interesante este personaje? Sintetizando. Porque el cargo que había tenido el Papa Benedicto antes de ser nombrado Papa era el jefe de la Inquisición, es decir, dirigía el Santo Oficio, y su secretario plenipotenciario era Bertone. Y ahí quiso Bertone, porque sinceramente creo que Ratzinger no estaba al tanto de tantas cosas que este hombre guisaba de todo. Entre otros, fue el que guisó y nos hizo comer el tercer secreto de Fátima, y él fue el único que controló el tema. Lo vamos a ver luego.
Lo importante es que en esa época ya empiezan a surgir toda una serie, por un lado, de escándalos y por otro lado, de problemas. Por un lado, el matrimonio de los papas. En un momento en el que los seminarios están cada vez más vacíos, ¿cómo no plantearse que puedan estar casando los papas? Sobre todo porque no hay nada en el Evangelio que diga algo en contra. Todo lo contrario. Solo sabemos el estado, por los evangelios canónicos, los 4, solo sabemos el estado civil de un apóstol. Y no es un apóstol cualquiera, es el primer papa, Pedro, casado. ¿Por qué? Porque Jesús cura a su suegro. Bien. Segundo dato importante. Los sacerdotes se casaban, descasaban los obispos sin problema, menos que la gente normal, por muchos motivos, hasta el siglo IX. Por muchos motivos, porque había buena gente que querían ser célibes como los monjes, otra cosa es ser monje, pero otros tenían otro tipo de atracciones, ya en aquella época, aunque no lo hubiera sido. Es decir, lo hay incluso dentro del papado, en cualquier historia de los papas, lean, o lean el libro de mi amigo Eric Frattini sobre la vida sexual del papa, pero no lean eso, quien sea creyente, lean la historia de los papas publicado por editorial Real, que es de nosotros, y van a ver la vida sexual de los papas. Lo que no queda más remedio que contar, el papa que es asesinado por el marido de una mujer a la que no se sabe si estaba violando o antes la había cancelado, y que había antes violado, de todo, incluido niños. Pero hay muchos casos esos. La cuestión es ¿por qué no? Y ¿por qué no la mujer también en la iglesia? Como han dicho ahora, como diaconisa o como algo más. Y sobre todo la gran polémica de la admisión de los gays. O sea, ¿cómo puede una curia romana y una iglesia donde la cantidad de gays aceptada es enorme seguir negando que los cristianos en pie puedan seguir siendo gays y cristianos? Bien, eso es algo que Francisco sí ha aprobado y le ha costado gravísimos problemas, como luego les voy a leer en un artículo de alguien que ha estudiado muy de fondo el Vaticano y a Francisco. La cuestión es que estallaron graves escándalos. Por ejemplo, el 4 de marzo de 2010 publica toda la prensa, incluida la española, el Vaticano golpeado por un escándalo sexual gay. El jefe del coro vaticano ha sido acusado de procurar prostitutos machos para un gentleman del Vaticano. Un gentleman no era no, el asunto era el siguiente: era un hombre caballero vaticano es un título que da el Estado Vaticano, y un caballero vaticano era investigado por temas fiscales. En una de las grabaciones, de repente, que luego salen a reducir en el juicio, le graban. No debo hablar de esto, seguramente. No, muchas gracias. Es pues la magia negra, y no digo por qué lo de negra, no la han los caramelos. Pero la sorpresa de mi presidente vitalicio, Ramos, la cuestión es que se graba cómo este hombre está hablando con el jefe del coro vaticano, en la que le describe y le dice, pues tenemos le describe servicios de prostitutos, algunos de los cuales son seminaristas, y incluido alguien de la curia que es un negro de 2 metros y correspondiente dotación a los 2 metros. Voy a ser más bueno porque si no me vuelvo a eso. Es bien conocido
por ejemplo, por el libro El Vaticano contra Dios, uno de cuyos autores es un obispo que fue condenado por ello, toda la mafia que hay dentro del Vaticano y la cantidad de lo que llaman, insisto, este es un libro escrito por buenos cristianos y buenos católicos hablando de los escándalos de cómo el Vaticano es cualquier cosa menos la Iglesia de Cristo, y habla de las monseñoras y de todas sus historias. Como algunos monseñores vaticanos en privado les gusta ir vestidos de damas y cosas así, que me parece muy bien, pero que no se le olvida el resto. Y luego ya está en el gran escándalo, por supuesto, esto que hay ahí no está tomado de internet y para nada, para mí es un insulto a Ratzinger, que hizo grandes cosas en ese sentido. Él hizo grandes cosas como, por ejemplo, a ver, porque no está aquí la foto, así que no puedo lamentablemente ponerlo. Como condenar al cura Maciel, que era un cura mexicano. No había subido de cura por los escándalos que lo rodearon desde el principio, como creador de los legionarios de Cristo. Y él era acusado de abusos de menores por multitud enorme de gente ya muy mayor, algunos que eran sacerdotes, otros no, como había abusado de ellos siendo niños. Pero la cuestión es que este señor le daba la carne al pescado. Es decir, se sabe, está bien documentado, que tenía hijos con una señora y bueno, de todo tipo de acusaciones, ¿no? Han sido materia de juicios y de varios libros en español que desaparecieron de golpe todos de ellos. O sea, alguien compró todas las ediciones de esos libros. La cuestión es que ha tenido sus méritos. También es cierto que hay escándalos que están están en la prensa publicados, como que el coro al que dirigía el hermano, también sacerdote, de Ratzinger, estaba, metido de lleno en un escándalo sexual por acusaciones de pederastia. O sea, hay de todo. Pero ahí ponía un ejemplo. Ratzinger, acusado de La Haya, así textualmente, por mantener un régimen totalitario que sostiene un sistema de amparo a los delitos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. Y ponía el ejemplo de 20.000 niños fueron violados en Holanda desde 1945 a 81 por 800 sacerdotes. Cuidado, según la Corte de La Haya, pero cuidado, en Holanda, que es un país minoritariamente católico, las cifras en Irlanda son tremendas, y hoy venía oyendo atónito en la larga travesía de 2 horas desde mi casa, cómo hablaba en una radio una mujer y decía, bueno, porque en España tal es residual esto de la pederastia. Yo pensaba, podías haber tenido el libro de Pepe Rodríguez sobre pederastia en la Iglesia española, con cifras, datos, etcétera, abundantísimas. ¿Por qué pongo tanto énfasis en eso? Ahí voy al tema profético. Porque no hay nada más terrible que quitarle la inocencia a un niño. No hay nada más anticristiano. Cuando Jesús, que en ningún momento dice nada del 6.º mandamiento, que eso es una cosa de Yahvé, que desde luego no era su padre, o sea, Yahvé, guerrero, que se carga a su propio pueblo, les envía un rayo, o el arca de la alianza les fulmina, o les manda a hacer matanzas a nuestros enemigos, o insisto, o atrocidades por el estilo, nunca puede ser el padre de Jesús. O sea, nunca lo puede ser. Y en ningún momento él hace referencia a otra cosa, estaba en ese contexto. Pero la cuestión es que Jesús, si dio un mandamiento, fue el amor, y si dijo algo, lo repite una y otra vez. Curiosamente, en los 4 evangelios, o sea, en los sinópticos que se parecen, y en el de Juan, que no se parece muy poco, habla del reino de los cielos como un plano al que acceder, no como querían sus discípulos, como que iba a bajar el plano del Mesías, o sea, el reino del Mesías. Y dice que solo el que se hace como un niño llega al reino de los cielos, podrá llegar al reino de los cielos. Solo el que, la pureza absoluta.
Así que no hay pecado mayor que el de la pederastia, porque no es ya solo pedofilia, que es tener esa tendencia y utilizarla de forma suave para, amparándose en la autoridad que tiene el padre espiritual como el padre carnal o el tío, amparándome en mi autoridad, yo seduzco al niño o a la niña y luego dirán, es que ellos querían. No, qué puñetas. En su mente, de este tema hablamos este domingo, por cierto, en Cuarto Milenio. ¿Es un debate? No, no es particularmente no es un debate. Es una mesa uniforme de 4 opiniones uniformes, apesadumbradas y durísimas sobre el tema de la pederastia y de los abusos rituales satánicos. Ahí comentaré, como cualquiera puede comprobar en la Wikipedia en inglés, cuando uno busca satanic ritual abuso ritual satánico, verán cómo en los casos demostrados, y los demostrados no son los únicos, hay uno en el cual un sacerdote que abusó de niños en el curso de rituales satánicos fue condenada su diócesis a pagar indemnizaciones a la familia de los afectados. Bien, os decía que realmente en sí no hace falta hacer ningún ritual, porque no hay nada más satánico que corromper a un niño, porque el trauma que se le crea, y además depende del grado de abuso, es tan brutal. No voy a permitirme, digamos, no hay tiempo, pero sería muy desagradable explicarles cierto tipo de abusos, los abusos más extremos con niños, el shock cerebral que provoca por una cuestión puramente neurofisiológica. Con lo cual, algunos de esos niños se sospechan en Estados Unidos y en otras partes, son ya programados mentalmente a partir de esos abusos. Se les crea, entre otras cosas, una disociación. Claro, porque ellos están viviendo esa cosa terrible y su mente vuela por ahí. Se les crea una disociación, una doble personalidad, un SPM, un síndrome de personalidad múltiple. Y lo importante es que esas son las semillas del diablo. ¿Por qué? Porque no cualquier niño, muchos niños que han sido abusados se convierten en abusadores, con lo cual se expande el mal por el mundo. Porque la sexualidad no está en ningún lado. O sea, no, Jesús no habla de ello, sí habla de eso, y eso sí es el mal. O sea, es la pérdida del mayor de los bienes. Bueno, la cuestión es, este es un mal chiste, porque hay un cura que pide lo que deberían haber pedido el resto. ¿Qué ocurre? Era tan tremenda la ocultación por parte de la Iglesia que les recomiendo que busquen en internet. Búsquenlo en concreto, El País, pero lo publicó la prensa de todo el mundo. El País. Ponga Juan 23, pederastia. Busquen eso y van a encontrar el resultado. ¿Cómo? Hace bastantes años se publicaron documentos, sí, me dice Ramos que vaya acabando, se publicaron documentos según los cuales Juan 23, como otros papas, directamente había vuelto a proclamar, había hecho una carta interna, según la cual todo aquel clérigo que denunciase públicamente un delito hecho por otro clérigo, que en su mayoría eran delitos sexuales, era excomulgado inmediatamente. Mientras tanto, los clérigos abusadores, violadores, etc., se limitaban a cambiarse de diócesis. Ya que ya era imposible controlarle, porque cualquier niño que pasaba por delante se lanzaba encima, lo mandaba a un destierro. Bueno, la cuestión es que hay el tema de los abusos satánicos, de los rituales satánicos que estallan en el caso de Manuela Orlandi, cuyo hermano reclama que se diga dónde está, que el Vaticano se interese. ¿Qué ocurre? Francisco, cuando llega al papado, tiene el acto inteligente, como tantos otros, de en el primer momento en que debe ir hacia él, darle un abrazo y hablar con él. Cosa que nosotros le habíamos evitado por todo medio. Muerto el perro, se acabó la novia. La cuestión es que ha habido gente como este, que es el exorcista más conocido del Vaticano, que han dicho que no solo Orlandi probablemente hubiera estado en eso, sino que dentro de los muros vaticanos se realizan, ritos satánicos.
muchos de ellos incluso sexo, violación, etc. Le han tomado por loco, pero hay razones. Hay otros muchos que lo han dicho, como Malaquías Martín, es que era un sacerdote irlandés que antes de salirse como de cura había sido secretario de uno de los más famosos cardenales italianos, uno de los más famosos de toda la historia. Ahí está el cura Maciel con Juan Pablo II, casi muy conmovido, serían los dos conmovidos, dándole el beso fraternal cuando sabe que era un terrible. Juan 23 por los siglos, y aquí están finalmente las profecías de San Malaquías. En 5 minutos termino, Ramos. Muy importante, porque hablaba del fin de la Iglesia romana, porque verán que la línea que corresponde a cada uno de los papas es una línea. Esta es lo que se llama la edición original, la edición Princeps, que viene dentro de un libro de un jesuita en la página 311. ¿Por qué es importante? Porque fíjense, Pastor Egnauta, ¿quién es? Igual que los anteriores, Pastor Angélicus era, digamos, cómo se anunciaba a Pío XII, representando lo que era. Pastor y Nauta, pastor y navegante, Juan 23. ¿Por qué Pastor y Nauta? Porque llevaba aquí en su estola los dos símbolos. El símbolo como primado de Venecia, cuyo símbolo exclusivo es una nave de los navegantes de Venecia, y aquí un cordero. O sea, él lo llevaba encima. Tenemos a Flor de las Flores, Pablo VI. ¿Por qué? Porque en su escudo, antes de ser nombrado papa, es decir, los papas se adaptan al lema. En este caso no. Su escudo anterior era 3 flores de lis, que es la flor de las flores, usada por los papas desde la época de la Perdón, por los reyes. De Meditate Lune, que es el papa Albino Luciano, es decir, luz blanca es su nombre, pero además él había sido, digamos, obispo de Belú, más claro, el agua. De la gloria del olivo es menos claro. Yo pensaba que ahí iba a ser el cardenal Martín, porque es el cardenal que tenía su casa en Jerusalén, un cardenal excelente. ¿Por qué? Yo aposté en un programa de TNT en 2 con que el cardenal que iba a salir era Martín. Me equivoqué, pero tiempo después descubrí, y cualquiera lo puede leer en la Wikipedia, en los documentos de Conclave, que hubo una lucha tremenda entre Ratzinger y entre los seguidores de Ratzinger y Martín, pero Martín, como que era un gran príncipe de la Iglesia y un gran intelectual, entre dos cosas, había escrito un libro de discusión amable con Humberto Eco, era realmente el papa que podía reducir a la Iglesia al borde del precipicio en el que ahora está. ¿Qué ocurrió? Él tenía Alzheimer y dijo: todos mis votos para Jorge María Bergoglio. Eso es historia, está ahí. Es decir, ya en ese momento, ¿qué ocurre? Que no tenía tantos votos Bergoglio, ahora Francisco, pero ya quienes estábamos dentro del ajo sabíamos que había muchas probabilidades de que saliera, porque el anterior conclave había sido el número 2. Pero y luego viene a continuación 2 lemas extraños, 2, no como dice la gente, 1, son 2. Insecuzione, que puede ser, porque es con una abreviatura, por prosecuzione, en la continuación de lo anterior, o en la persecución extrema. Se sentaba en la Sacra Romana Iglesia. O sea, es un lema. Y el otro es Pedro Romano, que apacentaba las ovejas en medio de múltiples tribulaciones, cuyo tránsito por la ciudad, durante cuyo tránsito, en la ciudad de las 7 colinas será derruida, y el juez, con mayúscula tremendo, juzgará a su pueblo. Fin. Pero fin del mundo, no. Fin de la historia de los papas. Es importante esto. Así que según esta profecía, cuya autenticidad discuten la mayoría de los historiadores, pero cuya autenticidad profética defiendo, y podríamos hacer un análisis de los papas que han sido nombrados desde entonces y
que alguien me diga cómo, por ejemplo, el papa que corresponde al papa que va a secuestrar Napoleón, cuyo símbolo es el águila, lo va a secuestrar y llevar de Roma al Vaticano por primera vez en la historia, después del cisma de Avignon, lo secuestra. Ese tiene como lema, le corresponde como lema Águila Rapaz. Águila Rapaz. O sea, que el águila que secuestra. Bien, esto ya este San Malaquías nos acerca, era un análisis de cómo los papas cumplían su leyenda. Mi error con Bertone acerca de que podía ser otras historias del pasado. Bertone es el cónclave haciendo apuestas, bromeando. Lo que ocurre es que Bertone ya había toda una organización en la curia que le llamaban algo así como, en italiano, todos contra Bertone. O sea, tenía muchos enemigos. Finalmente es nombrado Bergoglio, que tiene, entre otras cosas, un aura de humildad que iba caminando o en subte o en bus por Buenos Aires, que vivía de forma muy humilde, es nombrado. Perdón, este es Martín, el papa que no pudo ser, reza ahí el mundo, como Martín dijo todos y votos para el otro jesuita como él, Bergoglio. Este es el escudo de Buenos Aires. Quería, y ya no me voy a extender, demostraros cómo los símbolos que acompañan a Bergoglio, y solo aquí hay algunos, o podría hablar de otra docena, eran signos muy significativos de la ciudad de Buenos Aires, con el Espíritu Santo y los colores también de la bandera argentina y del escudo de Buenos Aires, que son azul y blanco, los colores marianos. Él tiene los nombres también, me tendría que entender, muy significativos de Jorge, que es el vencedor del dragón, María. Su escudo como obispo, como cardenal, que es, aunque era miserable, fue elegido. Viene de un fragmento de los evangelios, con el escudo de los jesuitas enfrente. Y las profecías, algunas profecías de un, digamos, compatriota suyo, Benjamín Solari Barrepichini. Profecías, por ejemplo, las dos primeras, para mí anuncian de forma muy clara, porque habla de Nueva York, etc. En una época, 1939, en la que no existían las Torres Gemelas, que íbamos a tener que dividir el símbolo que era entonces de Nueva York, la Estatua de la Libertad, dividirlo por la mitad en dos torres, atrapando un avión, y los lemas que lo acompañan. No hay tiempo. No hay tiempo para otras profecías que hablan, digamos, este argentino, Solari Barrepichini, habla del Papa argentino. ¿A quién se le podía ocurrir? Argentina, faro del mundo en el fin de los tiempos. Hablaba, ¿a quién se le podía ocurrir? Era el primer Papa jesuita, el primer Papa que no pertenecía al arco mediterráneo, aparte de Wojtyla, que había sido el primero de fuera, y el primero de América, o sea, de Allende de los Mares. Y aquí dice, Piano, cuidado, él hablaba castellano todo el rato, pero dice Piano, italiano, Pietro, Roma, o sea, Pietro por referencia a Pedro II, se supone, Pedro Romano. Roma estará a falta de nombres, Báculo descansará. Hay para mí una referencia, tendría que explicaros más por qué eso se hace una referencia a Pax, viene, y cómo se ve ahí la figura del Papa atravesada por flechas, cómo se ve Argentina y el Papa móvil. Como ven, es un carro con ruedas, donde van tocando música. Eso requeriría un cuarto de hora de análisis de esa profecía, de ese mensaje profético. Los emblemas muy interesantes, y finalmente, y ya aquí se acabó, el tercer secreto de Fátima. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que dice el tercer secreto de Fátima? Supuestamente revelado a estos pastorcillos que ya ven su cara, la cara que tenían, como para inventarse cualquier cosa, y que luego a la pobre Lucía, la única que sobrevive, varios papas, digamos, santifican totalmente la aparición yendo, porque la devoción de Fátima es grande. Les quería haber hablado de cuál era la relación
de los 5 papas con Fátima. El quinto no era devoto, que era Ratzinger, pero era quien había mantenido, digamos, custodiado el secreto de Fátima. Y lo interesante es que cuando sufre el atentado Juan Pablo II, que ahí se reúne después con Sor Lucía, pero hablan muy poco, es muy interesante todo lo que ocurre en torno al atentado. El atentado, en solo tiempo después en el hospital, mucho después, que cae en cuenta que es el 13 de mayo, que es la fecha de la primera aparición de Fátima. Y es fascinante toda una historia que da para una conferencia de por qué la bala. ¿Por qué primero alguien vio una monja que en el momento que disparaba al IRK apartaba su mano y esa monja nunca apareció? Sí apareció otra que estaba en otro lugar, que fue la que le detuvo cuando estaba huyendo, porque tenían preparada la huida perfectamente. Bien, esa es otra historia. ¿Y por qué, como dijeron los médicos, la bala se desvió milagrosamente dentro de su cuerpo? Todo tiene que ver con la hija predilecta del padre Pío, que era una de sus personas que están en misa en Vaticano, es decir, que tenían bilocación, y que según contó esta monja de clausura, ella dio una descripción exacta y dijo cómo la Santísima Virgen se le había aparecido y le pedían que cuidara del Papa, y ella había estado ahí en la plaza y describió todo. Es decir, hay una investigación aquí está, Ali Alca hablando con el Papa, que le habla del secreto de Fátima, de tal forma que cuando el juicio a la pista búlgara, él empieza a decir que toda la clave la tiene en el tercer secreto de Fátima. El Papa lleva la bala que le han sacado y la pone en la corona de la Virgen de Fátima, y se habla, entre tanto, del tercer secreto de Fátima, diciendo que habla de una destrucción atómica, etc. Este es el secreto que hace finalmente público la Iglesia, el Vaticano. ¿Y qué dice eso? En suma, lo único que dice es la descripción de una visión en la cual un sacerdote vestido de blanco que identifica, pero no por la visión en sí, con el Papa, sube allá arriba a un monte, y una vez que está arriba en el monte, empiezan a disparar sobre él soldados, flechas y balas, y después eso masacran a los sacerdotes. Y alguien que nunca el Papa y nunca, digamos, el propio Vaticano, alguien se las apaña para hacernos creer que lo que ahí se describe era el atentado contra Juan Pablo II. Jamás lo dijo él, y además tenía muy poco que ver, porque falta tener mucha imaginación. Es decir, se refería a otro hecho. Pero hay algo más importante, ahí está, es que hay demasiadas imágenes de Juan Pablo II y de Benedicto XVI de palomas picoteantes, demasiadas. Curiosamente que nos han dado con el Papa Francisco. Sabemos por ese sobre, con el secreto que tiene el cardenal de Lía, o sea, el cardenal de Fátima, y que lo tenía que abrir él no lo quiso abrir. Pero resulta que su secretario, que luego fue obispo, lo miró al trasluz y la descripción de lo que vio, cómo estaba escrito, no tenía nada que ver con esto que se publica, porque estaba escrito por un lado, no en 3 cuartillas como esto, sino en un solo folio y sin subrayar, digamos, sin interlineado. Pero luego hay otra docena de cosas por las cuales no hay ninguna duda de que no era el secreto del que hablaban los otros. ¿Por qué? Porque hablaban de las palabras que les había dicho la Virgen y que estaban en el secreto. El encargado de controlar todo fue Bertone, y vaya si lo controló. Hay un libro de Antonio Sozzi, que es un gran periodista muy católico, en el que desafía el cuarto secreto de Fátima, en el que desafía, él fue amigo de Bertone, pero luego hubo un enfrentamiento total. Le desafía varias veces y le pide que acudan juntos a un programa de televisión a discutir. Nunca acude. Bertone se lo parece que todo es mentira y que todo está resuelto. Querido cardenal Bertone, ¿quién está mintiendo deliberadamente entre usted y yo? Bueno, el libro después
demuestra, sin lugar a duda, que Bertone es el que estaba mintiendo. Un dato importantísimo y clave, ya con esto termino. ¿Por qué publicar un secreto y que Sor Lucía no diga algo aunque se muere después, si fuera un falso? Porque había dos hombres y había dos partes del secreto. Es una larga historia que cuenta Xochitl, pero la clave, ¿quién la da? La da este señor cuando Xochitl le visita, aunque no se lo dice, le dice, bueno, es una trama más larga, como él no puede, digamos, soltar esa verdad, le da una pista para que él la encuentre. Cuando le visita, este ha sido el secretario de Juan XXIII. Le tenemos ahí, es el de Gafines. Y por lo tanto, cuando Juan XXIII habla sobre él, hay presentes 5 personas, que son el secretario, el Papa y 3 portugueses, un cardenal y otros, que le acompañan para que le traduzcan con toda precisión de detalles y hay que aprobar el mensaje y decide no publicarlo. Y entonces él dice claramente, lo que le cuenta Xochitl, es que cuando le llaman de parte de Pablo VI, que quiere leer el secreto y no lo encuentran, le dice, lo he guardado en la caja de los secretos del Santo Oficio que hay en el apartamento papal. Ahí está la caja. Bueno, la hermana de Lucía sostiene algo similar, en síntesis, y ya acabando, que como han anunciado muchos videntes, incluidos papas, la barca de San Pedro, esta es una visión de San Bosco, se encontraría sacudida en el futuro por grandes tormentas. ¿Qué mayores tormentas que las que les he dicho? Incluso hay profecías que anuncian el incendio de Roma, muchísimas profecías. Y eso tenía que ver, les iba a hablar de toda la historia actual, tiene que ver con que, entre otras cosas, con la gran amenaza y la gran profecía del Estado, el ISIS, el Estado satánico, supuestamente islámico, que con todo su tráfico de mujeres, con las valientes heroínas kurdas que se han jugado la vida intentando matar a miembros del ISIS, porque estos cerdos ignorantes creen que cualquier machote musulmán que se ha matado por una mujer irá al infierno. Así que han mandado a unos cuantos al infierno y han atemorizado a otros. Y lo importante es que en la revista del Estado Islámico, David, que es un nombre profético, que es donde comienza la profecía al norte, digamos en la intersección entre Siria y Turquía, ya ha sido el lugar que más interés han puesto en mantener. Ya verán cómo ahora, a medida que están avanzando contra ellos, su último bastión será David. ¿Por qué? Porque ahí comienza una profecía atribuida al profeta Mahoma, según la cual ahí comenzará toda la historia del fin de los tiempos o del fin de esta época. Y luego tiene la 4ª revista, planta la bandera, obviamente es una ficción, sobre el Vaticano, la conquista del Vaticano. Su fin último ya han dicho que sea conquistar Roma, matar al Papa y tomar Roma como bastión o arrasarla. Arrasarla que puede ser con una bomba sucia, con un maletín nuclear. Bien, esta es la historia. Hay profecías que nos anuncian el fin del Vaticano. Puede ser un fin por destrucción, pero de hecho el Vaticano ya más derruido no puede estar. En cualquier caso, yo siempre repito la misma consigna. Cualquier cosa que veáis en los tiempos que vienen, que serán más agitados que los anteriores, no olvidéis que todo eso es anecdótico, porque el mundo está en una situación tal, en el 4º milenio lo vamos demostrando y habrá otra docena de temas que os lo dejarán bien claro, no porque lo digamos, sino basándonos en documentos supraoficiales. El mundo está tan al borde del abismo que solo tiene una solución, y esa solución se llevará a cabo de grado o a la fuerza, y es un salto evolutivo, una revolución psíquica. La única revolución que puede triunfar y que puede cambiar las cosas en el mundo, porque todas han cambiado algo, como diría Bergoglio, para que todo siga igual. ¿Qué ocurre? La única revolución es la revolución interior. Entonces, nunca olvidéis cualquier cosa que ocurra fuera, que lo importante es que es la batalla que se libra en vuestro interior, en el fondo de vuestra conciencia,
que es donde está instalado el programa del sistema. El sistema de rumbar no está fuera, está dentro de cada uno de nosotros. Esa es una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el sueño y el despertar, entre la evolución y la regresión. Así que lo único importante es despertar y empezar a llevar a cabo esa tarea de darnos una vuelta y de hacer la revolución vertical. Nada más y mucho menos.